¿Qué tal, Vito? Vito, qué alegría. Igualmente. Un año del debate. Sí, señor. Y Menú- ha pasado volando. Menuda aventura. ¿Y esto cómo empieza? Pues mira, la verdad es que fue una iniciativa del presidente de la Fundación San Pablo CEU, de la CDP, de Bullón de Mendoza, Alfonso Bullón de Mendoza, que me llamó al poco tiempo de dejar yo ABC y me dijo que querían retomar la vieja tradición de esta fundación y de esta organización de editar medios. Hay que recordar que la ACDP crea en 1910 el debate, y el debate vive una etapa gloriosa bajo la dirección de Ángel Herrera Oria, que entonces era abogado del Estado, y vive hasta el año 36, en que es incautado por el gobierno de la República, y ya después, terminada la guerra, el régimen de Franco no dejó abrirlo. Y lo abrimos muchísimos años después, el 1 de octubre del 2021. ¿Y hay algo de aquel debate de Ángel Herrera Oria? Yo creo que sí. Nosotros queremos que haya muchísimas cosas de aquel debate, es decir, la inspiración del humanismo cristiano que impregna todo el contenido del periódico. Y no es solo las cosas que contamos nosotros que otros no cuentan, sino las informaciones que, por ejemplo, nosotros no utilizamos en este mundo del tráfico, de los lectores, del clickbait. Exacto, pues nosotros renunciamos a determinados contenidos para que quien entre en el debate esté cómodo y no encuentre cosas que le puedan resultar desagradables. Es decir, nosotros queremos que la lectura del debate sea confortable para nuestros lectores. Porque tú, Vito, eres un periodista que empezaste desde abajo. Sí. Te has hecho a ti mismo como Sí, periodista, sí, digamos, sí. En todo, en prensa, en radio, en televisión. Hay pocos profesionales de la información que hayan tenido la experiencia de dirigir grandes medios y ahora un medio más pequeño. ¿Hacía falta un digital como el debate y por qué? O sea, cuando yo estaba en ABC siempre me decían, oye, cuando dejes ABC vas a crear... Yo siempre decía, yo nunca haré nada de eso, porque me parecía que todos nuestros colegas que han puesto en marcha sus propias aventuras, que es muy legítimo y faltaría más, me parecía que estamos en una sobreoferta. Estamos en una sobreoferta, hay un exceso de medios digitales, y lo que ocurre es que en concreto es muy diferente de todos. Yo lo digo siempre, esto no es un digital más. Esto es la resurrección en el siglo XXI de una acción de influencia en la opinión pública a través de los medios. Es decir, que nosotros lo decimos con toda claridad, nosotros tenemos una labor proselitista, en el mejor sentido de la idea de proselitismo, es decir, nosotros queremos defender la unidad de España, nosotros queremos defender la libertad en su amplio sentido, libertad de opinión, libertad de movimiento, libertad de expresión, libertad económica, economía libre de mercado, con la inspiración siempre y el aliento de la doctrina social de la Iglesia, pero creyendo en lo fecundo que es la libertad. Porque hacía falta un medio con valores cristianos. Sin duda. La sociedad necesita recuperar valores cristianos en el amplio sentido de la palabra. Pero no tenga ninguna duda, Pilar, es sorprendente, pero te lo digo porque, claro, en los meses previos a lanzar el debate hicimos trabajos de campo, de mercado, hicimos focus group, y nos encontramos que efectivamente no hay. Hombre, hay algún semanario, más que semanario, alguna revista mensual, antigua, etcétera. Digo antigua en cuanto al tiempo, no a su diseño. Y después está pues, la cadena COPE y está 13 Televisión, pero faltan medios. España, a diferencia, por ejemplo, de Italia, o a diferencia de Portugal, por poner dos países, o de los Estados Unidos, o los propios franceses y Estados Unidos, que hay medios de comunicación con una clara inspiración de la doctrina de la Iglesia, el humanismo cristiano y la doctrina social de la Iglesia, que son dos locomotoras de nuestro ideario. Y efectivamente, nosotros tenemos una sección de religión que, como ocurre siempre, Pilar, depende del talento con que se haga. El responsable actual, Ricardo Franco, le ha pegado un impulso a la sección extraordinaria hasta el punto de que hemos multiplicado por 400 el tráfico de la sección de religión. Fíjate. Es decir, la gente tiene más que nunca necesidad de pensar de dónde venimos y a dónde vamos. Y de reflexionar. Exacto. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos?
¿Qué hace un día normal, Víctor Rubido? Pues mira, yo todos los días procuro levantarme siempre a la misma hora, a las 7:30. Eso ya es tarde. Sí, para personas Hay algunos como tú. compañeros que dicen que eso es tardísimo. Y lo es, pero yo ya hice muchas cosas a lo largo de mis 43 años de profesión tengo. O sea, yo empecé a trabajar con 22 años, o sea que tengo 43. 43 años trabajando. Cotizados, Exacto. cotizados. Entonces, a las 7:30 me levanto y siempre ya suena el despertador, pero automáticamente el mismo despertador me pone un programa de radio donde te escucho a ti, a Carlos Herrera, a Carmen Martínez Castro y a Jorge Bustos y a Araquis. Y entonces yo ahí rápidamente me sirve para despertarme, para hacerme el café, para ducharme. Escucho un poquito y ya entre las 8 y las 9:30 a veces hago ejercicio, a veces voy a pilates 2 veces a la semana. Eso te permite tener elasticidad, ¿no? Sí, sí, sí. Es importante, es muy la importante. A mí me elasticidad. dijo un médico que para vivir muchos años era muy importante elasticidad y ayuno un día a la semana. Y entonces... ¿No te dijo comida de esta moderna, quinoa, un poco de carne? Sí, pero bueno, un poquito de todo. Yo procuro... Pero en todo caso, yo procuro deporte? estar... bueno, un deporte muy ligero. Y después me voy ya para el periódico en torno a las 10. Lo que pasa es que un día tienes una tertulia de radio, otro día tienes un desayuno a las 9:30, otro día te convoca una persona en una cafetería cerca del periódico. Yo procuro estar en el periódico a las 10. ¿Y así hasta qué hora? Vamos a ver, yo dedicado al periódico estoy prácticamente todo el día, porque las comidas de mediodía son comidas de trabajo, en el 90% de las ocasiones la comida de mediodía es con alguien que tiene que ver con el trabajo. Y por la tarde incluso tienes cenas también con gente de trabajo, porque nuestro país, que es un país el país de la gastronomía, lo arreglamos todo en torno a una mesa, ¿no? Porque lo tuyo del periodismo es enamoramiento, es vocacional, es que siempre dijiste yo tengo que contar cosas que pasan, ¿cómo llega? A mí siempre me gustó ser periodista, es que de verdad, hubo una época ya siendo periodista que dije, hombre, pude haber sido profesor de historia, porque a mí me gusta mucho la historia, pero siempre quise ser periodista, desde muy pequeño. Me hace mucha gracia porque escuché a Jiménez Los Santos decir que en su pueblo, en Orihuela del Tremedal, habían hecho una revista que se llamaba Lucha. Nosotros, y además tengo ejemplares y tengo amigos, teníamos en mi pueblo, en Cedeira, cuando yo tenía 14, 15 años, una revista que se llamaba Lucha, y yo era el director. Fíjate. O sea que quiero decir que siempre tuve esta inquietud. Y la verdad es que tengo una gran suerte que supongo que te ocurrirá a ti. Es que es muy divertido ser periodista. Bueno, y sobre todo que siempre pasan cosas. Siempre pasan cosas. Es una profesión en la que siempre hay yo, novedades. Yo suelo explicarles a veces a mis alumnos y también a mis compañeros que lo que ocurre es que nuestra materia prima es la actualidad, y la actualidad es caótica. O sea, tú nunca sabes cuándo renuncia un papa, cuándo se muere el presidente de un gran banco, cuándo un piloto coge un avión y lo estrella contra los Alpes, cuándo la tierra tiembla y la central de Fukushima puede crear... Tú nunca sabes lo que ocurre, cuando explota una bomba, cuando empieza una guerra, y claro, nosotros tenemos que estar siempre pendientes de ese caos, ordenarlo y explicárselo a la gente. ¿Ser periodista es un oficio o es una profesión? Para mí es un oficio, para mí, pero hay todo un debate y además sobre todo, y voy a explicar por qué es un oficio. Yo no soy nada partidario de las facultades de periodismo y de ciencias de la información. Yo creo que el periodista tiene que ser un profesional de élite. Y cuando digo de élite es, si tiene 2 carreras, mejor. Y si tiene 3, mejor. Y si habla varios idiomas, mejor. Y cuanto más conocimiento tenga del mundo, mejor. Pero lo que es la práctica periodística, lo que es las herramientas del periodismo, eso es un oficio en sí mismo. Y se adquiere con la práctica. Entonces yo no me gustan que porque vayas a una facultad ya puedas... no, lo que de verdad te garantiza el ejercicio del periodismo es tus habilidades y tus aptitudes. Y hay mucha gente que ha estudiado periodismo y cuando lo sientas allí una vez dices, pero este chico es un témpano, ni vibra,
ni tiene interés, ni tiene curiosidad, ni lee nada. Se le cae el bolígrafo a las 8 horas. Efectivamente, o eso, efectivamente, los que de repente dicen, bueno, yo ya me voy, pero ¿cómo te vas si está a punto? Se está cayendo las Torres Claro, Gemelas, exactamente. ¿no? ¿Cómo es posible? Exacto. Periodismo de trincheras. En los últimos años estamos viendo cómo cada vez más los periodistas se convierten en activistas, ¿no? Activistas políticos, activistas de tendencias sociales. Eso es una evolución natural. Sí. Tenemos que volver a otra cosa. El periodista tiene opinión y ha de expresarla, ¿no? Sí, a mí es uno de los grandes temas de nuestra profesión, Pilar, uno de los grandes asuntos de ahora mismo. Vamos a ver, yo fui educado a lo largo de los años, tanto con los jefes que tuve, como en la propia facultad y en mi época en que teníamos, era la época cuando llegamos en el 77 a la facultad, pues hoy el periodismo tiene que ser objetivo, honesto, honrado, contar la verdad por encima de todo, etcétera, etcétera. Y venía de una larga tradición que viene desde la Segunda Guerra Mundial, de un periodismo informativo, básicamente informativo. Pero al final el periodismo es el reflejo de la sociedad, y la sociedad actual está muy radicalizada, no solo en España, Occidente en general está muy radicalizado. Yo creo que tiene mucho que ver todo lo que es la irrupción de las nuevas tecnologías, las redes sociales, la facilidad de acceso no tanto a la información que siempre se tuvo, sino de acceso a volcar sobre la sociedad contenidos de lo más diverso, sin contrastar nada. Entonces, evidentemente, la sociedad se ha radicalizado y el periodismo se ha radicalizado. Pero yo muchas veces digo, venga, vamos a hacer un esfuerzo por ser objetivo, vamos a intentar entender al otro. Pero es que te encuentras que el otro no te quiere entender a ti. A mí me ocurre mucho en las tertulias, es decir, yo digo, venga, yo voy a intentar entender a fulano, en fin, nombres que lo voy a intentar, pero a lo largo del programa digo, pero es que este no quiere... No quiere entenderme, no quiere llegar a un acuerdo. Efectivamente, y entonces, claro, dices, abdico de la defensa de mis principios. Entonces, si no abdicas y dices, oye, yo es que creo en la unidad de España, es que yo creo que es un bien moral superior y creo que el nacionalismo es desintegrador y además, aparte de ser insolidario y que va contra la propia historia. Y dices, claro, dices esto y te arrasa una banda de señores que ya no te digo nada si tienes la curiosidad, que yo nunca lo hago, de consultar en Twitter en ese momento. Yo tengo compañeros que hacen tertulia y dicen, ¿qué cosas nos están diciendo en Twitter y tal? Yo ya no miro nada de eso. Bueno, pero Twitter es la cosa esa paralela que es mejor no hacer caso, ¿no? Exacto. Utilizar para informarte y sí, para... exacto. Pero mejor no hacer caso. El debate en 5 años, ¿dónde? Pues mira, yo no sé si dentro de 5 años estaré al frente del debate, aunque yo tengo como dijo Federico aquel día, yo voy a llegar como mi abuela a los 106 años, decía él, su abuela, la mía no llegó tanto. Y se lo explicas a la competencia. Claro, yo lo que sí creo es que el debate, o por lo menos era mi objetivo, es que entre 2 o 3 años, entre el 23 y el 24, tenemos que estar entre los 10 primeros de España. Es decir, esto quiere decir que tenemos que estar entre el 1.000.000 y el 1.500.000 de lectores diarios. Estamos ahora mismo en 380.000, 400.000, depende. Ayer, por ejemplo, tuvimos 420.000 lectores, pero como sabes, depende mucho del día, oscila, etc. Y nosotros queremos llegar a estar entre el 1.000.000 y el 1.500.000. Estar entre el 1.000.000 y el 1.500.000 ya nos convierte en unos actores importantes de los medios de comunicación. Tenemos muchas ventajas, muchas fortalezas. Una es que los propietarios es una fundación, y una fundación que tiene una larga tradición de editar medios. Entonces aquí no hay accionistas esperando un beneficio, con lo cual la coyuntura económica, aunque nos afecta, no nos va a afectar como le va a afectar a otro tipo de organizaciones. Tenemos la obligación de ser rentables. Yo siempre digo que los directivos de medios de comunicación tenemos el mandato moral de hacer rentable el medio, porque eso nos da libertad. Pero no tenemos la angustia que tienen otros. 2, tenemos muy definido nuestro campo ideológico, con lo cual no tenemos que tener ninguna vergüenza. Miren, nosotros defendemos esto. Y eso nos va a ayudar. ¿Estamos orgullosos? Claro, sí. Y eso yo creo que nos va a ayudar mucho, porque la gente va a venir, la que quiera venir, va a venir de forma natural, espontánea, sin forzar, no tenemos que poner cosas de... Porque tú crees que hasta ahora había gente que se podía
esconder un poco a la hora de defender ciertos valores, como Sí. que no voy a decir esto, no vaya a parecer que, que sí. no soy En España, lo suficientemente en España progresista. como consecuencia yo creo que de una guerra civil, de una república que fue un desastre en el siglo pasado y la guerra civil posterior y 40 años de un régimen autoritario, en España la izquierda se cree en patrimonio de una superioridad moral que no es tal. Incluso el hecho de autodenominarse progresista, yo ya he dicho que al menos en el debate no se le vuelve a llamar progresista a ningún señor que tenga, es decir, un señor que quiere darle el visto bueno a un referéndum de autodeterminación en Cataluña no es un progresista, será un regresista en todo caso. Pero yo creo que la derecha tiene que soltar sus complejos y defender. El mismo paraguas de la Constitución que ampara a un señor que dice las cosas que dicen la izquierda más radical, me ampara a mí para decir exactamente lo contrario. Y tengo tanto derecho y estoy tan legitimado para decir yo lo que digo, como el otro señor para decir lo contrario. Entonces, pero curiosamente la derecha siempre, bueno, que no me diga, pues no pasa nada. ¿Quiere usted calificarme de derecha? Pues califíqueme de derecha. Yo lo que siempre digo, lo decía cuando dirigía... Además, para aquella izquierda tiene que haber derecha, porque si no estábamos en otra cosa, ¿no? Desde luego, estaríamos hablando de otra historia. En el fin de la historia que se equivocó nuestro colega. No hay fin de la historia siempre está en un permanente devenir y un permanente progresar. Yo soy muy optimista de todos modos. Creo que a España todo este debate, que a veces da miedo, ¿no? Pero todo este debate le va a afianzar y que la gente no es nada tonta, y lo veremos en las próximas elecciones generales, como va a haber un gran giro a la derecha como consecuencia del radicalismo que ha representado este gobierno. Fíjate, yo te miro, Bieito, a quien he admirado desde que era jovencita, un hombre que se ha hecho a sí mismo en el mundo del periodismo, que ha tocado todos los palos, y ahora te veo dirigiendo un digital y hablando de usuarios, hablando de URLs. Sí, de estrategias digitales y de redes sociales y de SEO y de... Hay que reinventarse constantemente, ¿no? Cuando hablamos de la reinversión de las personas. Sí, ¿no? pero Pilar, es una de las grandes injusticias que se cometen en general con la gente cuando va cumpliendo años, pero en la profesión periodística yo se lo decía mucho a directivos, tanto en Vocento, sobre todo en mi época de Vocento, no, porque yo les decía, pero si los periodistas no hemos hecho otra cosa, nada más que estar permanentemente instalados en el cambio. Cuando yo comencé en el diario Informaciones, en la calle San Roque, entonces tenía menos años, que yo dije que empecé con 22, entonces tenía 20, pero en la calle San Roque era una Olimpia, una máquina Olimpia sobre un carro, escribíamos los textos impolutos, yo recuerdo que no llevábamos ningún error, los corregía el redactor jefe de turno, su director, etcétera, y después todavía había linotipias allí. Así empecé yo en el periodismo. Después empecé a colaborar en Radio España con Daniel Vindel, no sé si os acordáis de Daniel Vindel, y el magnetofón que llevaba era así, de este tamaño, iba del ayuntamiento, era Tierno Galván el alcalde, y recuerdo hacer una entrevista para el programa de Radio España con un magnetofón enorme, y había que llegar y... después ya me fui a la Voz de Galicia, empezamos en la Voz de Galicia, empezamos con máquinas de escribir, pero al poco tiempo nos pusieron unos ordenadores con un culo enorme, como las televisiones negra, aquellas gigantes. Y allí estábamos y ya empezamos, y ya era otro mundo, y ya era, el OFSE, las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Y así, a continuación, me fui al mundo de la radio. El mundo de la radio para mí era muy desconocido. Cuando entré en Antena 3 Radio, toda la transformación que tuve que hacer de lenguaje, de vocabulario, de forma de escribir. Después estuve 5 años en Antena 3 Televisión, y me acuerdo que uno de mis jefes era Pepe Oneto. Mi primer jefe era Jorge del Corral, pero Pepe Oneto, que sustituyó a Jorge del Corral, venía también, y la televisión yo creo que también le resultaba, y me dice Pepe Oneto, pero esto de la televisión es una cosa rarísima, solo escribes 8 líneas, y dice, nada más. Esto... Y además no puedes hacer gestos, porque todo se exagera muchísimo. Exactamente, ¿no? le horrorizaba que decía que claro, que una información eran 8 líneas, y hubo que cambiar todo, tu cultura, los totales, los textos, editar vídeos, etcétera, etcétera. El poder de la imagen. Exactamente. Y vas conociendo todo, y ahora de repente dices, oye, y ahora vamos al mundo, no es especialmente difícil, ¿eh? O sea, que nadie cuando a veces, bueno, es que esto es el mundo digital,
son 4 rudimentos que los aprendes en 5 tardes. Sí, pero sigue en competencia el poder de la imagen con el poder de la palabra, con el poder del sonido. ¿No? Digamos que nosotros aunamos todo y ahora en los medios digitales tienes el poder de la palabra, el poder de la imagen y el poder del sonido, ¿no? Eso da una potencia brutal. Brutal, es que fusionas los 3 mercados, fusionas el texto de la prensa escrita, el audio de la radio y la imagen, el audiovisual de la televisión. Nosotros, por ejemplo, tenemos los podcasts, pero vamos a potenciarlo mucho, porque ahora lo que viene es que el próximo año tenemos que dar un salto de calidad. Tenemos la experiencia de hacer incluso debates y la idea es potenciar también el área audiovisual del debate. Y yo creo que el mundo que viene es un mundo de grandes marcas y bajo esa marca tú vas a ofrecer todo. Es decir, la marca y sus atributos va a ser lo verdaderamente relevante en el mundo de la comunicación. Y debajo de esa marca tú vas a dar... Es un poco, yo siempre digo que el modelo de Netflix, yo lo dije cuando era director de ABC, mucha gente dice que yo me veo más el modelo de Netflix que el modelo... Es decir, que bajo una marca... Que la prensa tradicional. Tú puedes poner muchas cosas. ¿Cómo de gallego es Bieito Rubido? Soy profundamente gallego, profundamente gallego. Lo que pasa es que no tengo, en contra de lo que dicen, ninguna de las características del gallego. Suelo ser bastante claro, aunque soy cauto, pero suelo ser bastante claro. Cuando subo o bajo, sé perfectamente si estoy subiendo o si estoy bajando. No, la cuestión es si lo saben los demás. Eso ya va en la inteligencia del que observa. O sea, yo lo que puedo decir, sí, siempre se dice que cuando ves a un gallego en una escalera no sé si sube o si baja. El gallego sabe si sube o baja. Pero yo me siento muy gallego, pero claro, al mismo tiempo me siento muy español y me siento muy europeo. Y yo creo que, o sea, yo habiendo nacido, yo siempre digo que nací en el fin del mundo, uno de los muchos fines del mundo que hay. Sí, pues yo también puedo decir eso, soy castellana, de un pueblecito así chiquitín. Oye, estás allí en el medio de Castilla. Pero allí tú ya sabes que bajas desde Rusia y es todo para abajo, hasta que llegas a Castilla. Sí. Y otra vez todo para arriba. Sí, es cierto. Pero nada, vamos, un páramo. Yo lo que sí te quiero decir es que entre Lerma y Cedeira estáis mejor situados los de Lerma. Más en el centro. Sí, nosotros estamos en una esquinita, yo siempre cuando yo digo, ahora ya nadando hacia Londres, ya por el océano, ¿no? Hablando del centro, para ganar las elecciones, y ya vamos terminando, en este país, ¿Feijóo necesita ser de centro o necesita explicar que no pasa nada por ser conservador? Tiene que hacer un discurso muy inteligente que combine esas dos cosas que tú acabas de decir, y probablemente esto es una respuesta gallega. Muy gallega, pero vamos a interpretar. Pero es así, es decir, yo creo que a Feijóo le falta, desde mi punto de vista, y le tengo aprecio personal y me gustaría que ganase las elecciones, sobre todo porque creo que la alternancia de este país la necesita y es muy necesaria. Pero a Feijóo le falta un discurso de reafirmación de lo que es el conjunto de ideas, la gasolina ideológica de lo que es el centro derecha de un país liberal. Y tiene además que hacer una solución liberal en los próximos años. Se equivocará si va a una solución socialdemócrata, incluido en cuestiones económicas. Yo creo que Feijóo tiene que ser más liberal, y tiene que hacer ese discurso que no lo está haciendo. Pero también sé que históricamente en este país solo se gobernó, salvo el caso de Sánchez, que entró por la puerta de atrás con una moción de censura, con una trampa de un párrafo de una sentencia y aliándose con quien todo el mundo entendía que no se podía aliar. Hasta ese momento nadie se podía aliar con los herederos de ETA y con los golpistas de Esquerra Republicana. Todos los que gobernaron, desde Adolfo Suárez hasta Mariano Rajoy, lo hicieron ganando, moderando y yéndose al centro. Es decir, yo recuerdo cuando yo era estudiante, las primeras elecciones del 77, oye, los famosos 7 magníficos de Fraga tenían más potencia económica que ningún otro, tenían mucha potencia económica, y eran todos unas cabezas privilegiadas. Cruz Martínez Esteruelas, Fernández de la Mora, los tipos, 1 millón de votos. En cambio, Adolfo Suárez fue el que se llevó lo que fue la gran transformación de este país en el campo democrático, ¿no? Entonces, ¿cómo se gobierna el centro derecha? Con un discurso moderado y yéndose al centro. ¿Tú has sido siempre conservador, Bieito? No, yo cuando era más joven nunca milité en ningún partido, nunca. Pero creí en algunos momentos que era muy necesario y sigo creyendo que era, por ejemplo, yo en el 82 sí creí que era muy necesario que gobernase el Partido Socialista Español. Y me pareció siempre y simpaticé mucho en esa etapa porque me parecía que también eran unos
tipos jóvenes, preparados, comprometidos, y efectivamente aquella definición que hizo el New York Times, me parece que fue unos nacionalistas españoles, lo eran, Felipe González, pero la izquierda en este país se ha radicalizado y después la clase política en general se ha deteriorado mucho. Es que yo todavía hoy veía a José María Michavila. José María Michavila tiene un currículum espectacular. Ya me gustaría que tuviese el currículum de José María Michavila un ministro de ahora. Entonces, claro, vas viendo que la moneda mala va expulsando a la buena del mercado siempre. Entonces, yo creo que hay que volver a que los mejores se dediquen a la política. Pero también hay que decir que en España hay una ley de incompatibilidades que es un desastre. Y claro, mucha gente dice, bueno, yo ya estoy dispuesto a ganar poco dinero, estoy dispuesto a contribuir, a trabajar por el bien común. A que me pongan verde. A que me deterioren la vida. No. Claro. Víctor Rubido, ha sido un placer. No, el placer ha sido mío. Muchas gracias por darme la oportunidad de charlar contigo. Enhorabuena por este primer aniversario del debate. Muchos primeros aniversarios del debate por delante. De verdad, muchos éxitos. Sabes que en el debate tienes tu casa. Lo sé, lo sé. Y estoy encantada y muchísimas gracias. Muchas gracias. Siempre agradecida. Gracias.